Me fui a Portugal por un salario muy pequeño. Conseguí ese año 2 victorias, una clásica y luego hice segundo en la Vuelta a Portugal y gané en Torre. Y aparte de ahí continué pues hasta que lo dejé. Sobre tus últimos años en el Porto, ¿se te llegó a tratar en algún momento injustamente dentro del equipo? Bueno, la relación que tenía yo con el director no era la mejor, ¿vale? Ujú. Si fueron injustos o no conmigo, en algún momento no se me respetó como había que respetarme, porque yo sí respeté a mis Ujú. compañeros en todo momento y a quien me paga. Cada uno tiene sus conclusiones, todos tenemos ojos, las etapas están ahí para verlas, las circunstancias de carrera están ahí para verlas. Y si yo me fui del equipo después de estar 8 años allí en esa misma estructura, con una buena relación con el patrocinador, porque tenía buena y sigo teniendo buena relación con el patrocinador, y me fui para hacer mi último año en otro equipo, pues evidentemente algo no funcionaba bien. Hubo vueltas a Portugal en las que yo pues sí que tuve que correr un poco frenado. No porque me mandaran a mí frenar, ojo, a mí nunca me dijeron no arranques o nunca me dijeron deja ganar a este. Nunca. Yo no voy a estar dando un discurso a la gente joven y luego haciendo lo contrario. O sea, si yo estoy diciendo que hay que respetar a los compañeros, tenemos que competir contra los otros y no competir entre nosotros, yo lo que no voy a hacer después, porque la carrera se ponga de cara a un compañero en lugar de cara a mí, yo lo que no voy a hacer es ir en contra de mis propias palabras. Entonces yo eso lo llevé a cabo. Quizás, a lo mejor en algunos momentos, pues ese respeto que yo tuve hacia el equipo y hacia mis compañeros, pues me faltó un poquito. Puede ser. Todo el mundo habla de que, pues cuando fue la vuelta que ganó Rui Viñas, por ejemplo, que bueno, yo había muchos momentos que daba garantías y se mandaba a arrancar igual a compañeros en lugar de defender el liderato. Pero en este caso no fue así. Metimos a 2 corredores en un grupo para no trabajar y nuestros rivales, que eran quienes tenían que controlar esa fuga, prefirieron no controlarla y dejarla llegar, reaccionaron tarde y dejaron un corredor con 4 minutos de ventaja. Un corredor con mucha calidad, que ya había hecho en los 10 primeros la Vuelta a Portugal y que luego hay que recortar 4 minutos. Y bueno, pues fueron circunstancias de carrera y ganó justamente la vuelta. Ahora, pues que hubo otras vueltas que a lo mejor las podía haber ganado yo porque era el más fuerte y por decisiones las ganó otro. Son decisiones que toman los equipos. Yo como corredor puedo tener mi propia opinión, pero como profesional tengo que acatarlas y fue lo que hice y no me arrepiento de nada. Seguramente cometí errores como todo el mundo, pero una cosa es cometerlos queriendo y otra cosa es hacerlo sin querer. ¿Notas mucha diferencia en la forma de correr o antes en tu época de ciclista en Portugal con respecto, por ejemplo, al ciclismo español, el resto de Europa? Bueno, en Portugal se corre un poquito más al modo antiguo, más guerra, es un ciclismo más vistoso, más entretenido de cara al espectador, porque no hay tanto control, pero sí que es verdad que hay días que no entiendes nada de ciclismo, o sea, que dices, es que no entiendo nada de lo que está pasando, ¿sabes? Pero también me pasa en el ciclismo, digamos, más europeo, más en España, hay días que en la Vuelta a España o en el Tour de Francia me echo las manos a la cabeza, porque digo, no entiendo lo que están haciendo. Puedes posicionarte para poder disputar una carrera y por miedo a perder el 4.º puesto, el 5.º puesto, el 6.º puesto, el 3.er puesto o el segundo del podio, no arriesgan a ganar. Entonces eso es lo que hace que el ciclismo sea mucho más bloqueado y que esté todo mucho más controlado. Porque se prima el resultado al espectáculo. Hay gente valiente que intenta poner en jaque al líder y le salva la papeleta el equipo del 4.º o del 5.º. Eso es lo que yo, por ejemplo, no entiendo. Porque el otro lo podría entender, pero eso yo no lo entiendo. Es que realmente hacer un 4.º, un 5.º, un 6.º, un 7.º, después de que pasan 2 meses, da lo mismo. La gente no se acuerda quién hizo 5.º y no sabe si hizo 5.º o 6.º, o si hizo 5.º o 4.º. Al final es presentar números y decirle a tus patrocinadores que hice 4.º. Yo a mis corredores yo no les hablo de resultados a mis corredores. Yo lo que quiero es que se sepa que el Tafer Ovos Matinados Mortagua está en carrera. Es decir, que si voy a correr una carrera, se sepa que el equipo está en carrera. Pero a veces tiene más importancia el ganar una etapa que hacer 5.º en el Tour. Y tenemos un caso como es el caso de Van der Poel, que él solo es más mediático que algún equipo entero que va al Tour y hacen los 10. Y él solo, simplemente arrancando o lanzando a Philipsen en las llegadas, la manera que tiene de correr, pues ese impacto, ¿no? Pues teníamos al Chava aquí en España, que
vendía lo mismo el Chava que un tío que ganaba la Vuelta. Y se quedan todos esperando a ver qué es lo que hacen los demás. Pero ¿por qué crees que pasa eso? Yo creo que es mucho por ese miedo ¿Pero de los directores o de los corredores? Que el corredor, si le dices que arranque, arranca. Puede haber algún caso excepcional que no, pero podemos ver a Pogačar que cuando le tal arranca. Y eso es lo bonito de Benepol. Pero, evidentemente, desde el coche también tienen que darle un poco de rienda suelta, ¿sabes? Se vieron casos en Tours de Francia donde algún equipo estaba segundo y tercero en la general y en vez de coger y estar dispuesto a sacrificar a uno de los del podio por intentar ganar la carrera, se quedaban a rueda todo el día y cuando se le iba la carrera no ayudaban al líder. Y después esperaban al último puerto, a los últimos 3 kilómetros, para intentar hacer diferencias. Ahora te pones a pensar en ese chaval que estaba empezando. ¿Qué se imaginaba? ¿Qué le pasaba por la cabeza a Veloso ese día? ¿Y qué cumplió, qué no cumplió? ¿Cómo valoras un poco todo esto? Porque te estoy hablando pues, del año anterior a pasar a profesionales y ahora pues 2 años después de dejarlo. Yo no me imaginaba que iba a ser profesional en aquel momento. Yo me llegó el profesionalismo porque andaba mucho y tuve esa oportunidad, la supe aprovechar. Pero sí que tenía mucha ilusión y después no me arrugaba. O sea, yo no tenía mentalidad de decir, es que yo recuerdo aquí que sabes, no, es que fuera, yo salía a correr afuera y corría como aquí. Y yo creo que muchos que aquí andaban salían a correr fuera y salían a correr arrugados. Yo no. Yo moría con las botas puestas. Y yo creo que ese carácter lo sigo teniendo. Lo tuve como corredor y lo sigo teniendo como director. Yo hay una cosa que cuando voy a los colegios a dar charlas y cuando hablo de cosas de deporte y algún corredor, alguna charla que tengo con algún corredor, es que para mí es básico el disfrutar. Cuando me quedé sin equipo, que bueno, fue un momento malo, pero lo miro ahora con perspectiva y digo, bueno, no fue tan malo, ¿no? Disfruté de otra cosa. Si tú haces las cosas presionado y sin ese punto de disfrute, a largo plazo no eres capaz de sostenerlo. Tú lo sostienes cuando disfrutas, si no, llega un momento en que la cabeza te dice, para. Yo creo que es lo que le está pasando a muchos chavales del World Tour que con 20 años o 21 años, 22 años deciden dejar el ciclismo. Precisamente porque dejan de disfrutar, porque pasan de disfrutar en cada carrera a presionarse tanto que si con la alimentación, si con los entrenamientos, con las concentraciones, con los vatios, con los resultados, que dejan de disfrutar y llega un momento en que eso es insostenible en el tiempo. ¿Quién fue la persona más importante para ti en el mundo del ciclismo? Si tuvieras que quedarte con una que ya sé que es complicado. O sea, Indurain es la persona, es el ciclista que bueno, fue el espejo en el que yo cuando era chaval me miraba. Es decir, no era el ser como Indurain por las carreras que ganaba, sino el de cómo las ganaba, de cómo gestionaba. Yo recuerdo que soñaba más con ser el gregario de Indurain que no con ser Indurain, es decir, de trabajar para alguien y hacer lo que veía que hacían para él y que luego él remataba y todo esto. Pues, y a nivel más personal, a nivel... Pero es lo que te iba a decir. Durante mi carrera deportiva hubo muchos ciclistas que... ¿Ciclistas o no ciclistas? O sea, sí. Gente que digas, pues esta persona si no llega a echarme una mano en este momento concreto... Bueno, a ver, en tantos años hay mucha gente a la que agradecer, ¿sabes? Por eso te decía, si es posible quedarse con una. Algo que haya sido determinante, que digas, sí, pues... Yo creo que la conjunción de todas es lo que fue determinante. No hay una persona sola que digas este. O sea, cada uno en su momento, en su momento, a lo largo de mi carrera deportiva, me marcó. Igual que José María Conde, que fue mi director en juveniles y en sub-23, Ernesto Falconde, que siempre era alegría, ¿sabes? O sea, yo no recuerdo a Ernesto que desde ahí arriba estará en algún lado o ahí abajo, no sé, pero donde esté, estará riéndose ahora mismo escuchándome hablar, ¿sabes? Sí, seguramente. Sí. Yo nunca recuerdo a Ernesto enfadado. En esa fase fueron las 2 personas más influyentes, ¿no?, que tuve. Después, cuando pasé a profesionales, Juan Campos en aquel momento me ayudó mucho a pasar a campo profesional. Hubo momentos en que estuve a punto de quedarme sin equipo y consiguió, o sea, me ayudó. Y después compañeros como David Bernabéu, cuando estuve en Boavista, Bernabéu o Palomares. Después, cuando me vine para aquí, para correr en España, bueno, evidentemente David Blanco y Ezequiel Mosquera me ayudaron muchísimo. Ya no que te ayuden de que te vayan empujando, sino que cuando tienes problemas, incluso personales, cuando tienes alguna preocupación, pues al final con la gente que estás entrenando todos los días,
hablas con ellos y son amigos, psicólogos. Yo creo que es la diferencia que hablábamos de compañero o amigo. Exactamente, ¿no? son amigos, psicólogos, mentores, y cuando estás mal están ahí para decir, bueno, tranquilo, hombre, que de Ezequiel aprendí unas cosas y de David aprendí otras, ¿no? Porque de David Blanco, por ejemplo, una de las cosas que aprendí es a saber enfocar bien. Y era un poco desastre a la hora de la bicicleta, de llevarla a lo mejor como un Cristo y esto, pero era un tío que tenía las cosas muy claras. Se metía un objetivo en mente y trabajaba para ese objetivo y no fallaba. Y ahora mismo es el que más vueltas a Portugal ganó en la historia. Entonces. Y es un tío que también superó momentos malos. Él dejó el ciclismo un año, tenía una hernia discal, se tuvo que operar, tal, y nunca bajó los brazos. Pues también aprendí muchas cosas de él. De Ezequiel a sufrir. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el Xacobeo y hablaba de la presión, ¿no? De liderar un equipo, de saber que tienes un equipo trabajando para ti y de esas conversaciones que teníamos. Y yo decía, bueno, tú tranquilo, si fallas es lo que hay, nosotros lo sabemos y cuando tenemos que trabajar, trabajamos igual y si fallas, no pasa nada y tal. Y él decía, sí, pero es una responsabilidad. Entonces, pues eso me valía mucho cuando yo lideré equipos. Pues al final vas aprendiendo de todos un poco y luego pues los últimos años evidentemente pues bueno, Marque no es Marque amigos, pero es que seguimos siendo amigos, cosas del ciclismo y de momentos a lo mejor más delicados tanto para uno como para el otro, uno fuimos el pilar del otro durante bastantes años, los últimos años que estuve yo en Portugal, pues se puede decir que yo fui la mano derecha de Marque y Marque mi mano derecha. O sea, es decir, estábamos en equipos diferentes, entrenábamos juntos, nos respetábamos siempre en carrera, es decir, cada uno defendía sus colores. Yo estaba en el Oporto, en el Sporting y nos dábamos de hostias en carrera y vamos, o sea, de amigos nada, pero sabíamos separar y después salíamos de ahí y si teníamos un problema cualquiera de los dos, oye, sin problema, o sea, podíamos hacer concentraciones juntos, separábamos las cosas y creo que eso es muy sano y es de lo mejor que me llevo del ciclismo en ese aspecto, ¿no? De que toda la gente con la que estuvieron estando en diferentes equipos, supimos separar y supimos hacer esa piña. Y en estos últimos años también pues entra un poquito en juego Delio, ¿no? Ya es de una generación, ya hay 6 años de diferencia donde casi que nosotros fuimos más los profesores de él. ¿Hasta cuándo te ves como director? Hasta que me canse, igual que con la bici. O sea, vas a seguir hasta que digas, me cuesta salir de casa. O sea, cuando llegue ese punto dirás, no, hasta aquí. El día que deje de disfrutar lo dejo. Y puede ser dentro de un año como puede ser dentro de 5 o de 10. Al final haces los éxitos de otros como tuyos. Yo estoy desde el coche este año y el año pasado consiguiendo algún corredor del equipo, victorias trabajadas que se hablan y cuando marcas los objetivos y cuando se consiguen, que yo creo que me emociono más con las victorias de ellos de lo que me he emocionado con mis propias victorias. A mí se me cayeron las lágrimas en el coche con las victorias de corredores. No te llega tanto como otros momentos, como cuando dejé la bici, tener al pelotón entero, en la última carrera que corrí, tener el pelotón entero, quedarse para atrás. Estábamos Sergio Paulinho y yo, que dejábamos la bici ese año, los dos del 80, los dos con 41 años, última etapa de la última carrera del año, y de repente el pelotón empieza a aplaudir, nosotros dos íbamos hablando, de repente empieza a aplaudir el pelotón todo, miramos para atrás y había como 5 o 10 metros, habían dejado como un pequeño hueco, nos habían dejado delante y nos estaba aplaudiendo todo el pelotón. Bueno, pues yo es uno de los momentos de mi carrera deportiva que está ahí, en una parcelita ahí del corazón que dices tú, hostia, es bonito, ¿sabes? Se me está poniendo la piel de gallina de pensarlo. Y dices, hostia, algo habré hecho bien, ¿sabes? Para que tus propios rivales, tus propios compañeros te hagan ese reconocimiento, pues creo que es muy importante. Al año siguiente lo viví con Marque cuando lo dejó, que también le hicieron un pequeño homenaje. Si te tuvieras que quedar con un día en el mundo de la bicicleta como ciclista, ¿cuál sería? Hostia, pues no sé si ese que te hablé, ¿eh? ¿Sí? Por encima de las victorias. A nivel de emociones, sí. Es que cada victoria... Ya sé que te estoy pidiendo como elegir entre cosas que... Pero por eso te digo, ya sé que es difícil, pero un día... Es que Jesús, en cada victoria, en cada momento fue especial. Lo sé. Y a veces cada momento, sin ser victoria, tuvo más fuerza. Lo sé, pero por eso solo te pido uno. Hostia.
Lo tengo que pensar mucho. No tiene ni que ser victoria, o sea... Es que mira, es que estaba pensando en la primera carrera que corrí en mi vida. O sea, fue en Santiago de juvenil, la primera del año, en Santiago. Llegaba delante de la Alameda, se iba a Sigüeiro, aeropuerto, y se daban varias vueltas allí. Mi debut en profesionales fue importante, el correo mundial fue importante, pero, o sea, en esa primera carrera había un desconocimiento que no había en todo lo demás. Bueno, gané la Vuelta a Cataluña. O sea, si tengo que poner una carrera en mi carrera deportiva, es la Vuelta a Cataluña. Trabajada día a día, como una hormiga, recortando, 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 estando siempre ahí. Yo hice segundo en la regularidad y no gané ninguna etapa. Entonces, ahí, aprovechando las oportunidades que se me iban presentando. Pero encima era especial porque mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo, llevaba todo el año dándole al palo, hago segundo en la última etapa, mi mujer no entendía mucho de ciclismo, algo más entiende, pero tampoco no es alguien que le llame mucho. Pero recuerdo entrar en meta y decirme ella, bueno, el segundo otra vez, y yo decirle, Bego, gané la general. Y quedarse así, medio tal, y claro, pues para mí supuso mucho, porque supuso un buen contrato, iba a ser padre, mi mujer embarazada, muchas emociones, y bueno, pues para mí Cataluña pues fue como un poquito una ciudad, bueno, Barcelona una ciudad un poco talismán, porque allí gané la última etapa de la Volta a Cataluña del Porvenir cuando era amateur, y gané esa etapa y después terminé yendo al Mundial, que bueno, que tuve buenos resultados y al final, pues bueno, pues mira, y terminaba a 500 metros de donde terminaba ese año la Volta a Cataluña. O sea, victorias de ese estilo te pudieron ayudar, por ejemplo, a conseguir otras como la de la Vuelta a España. Yo en esa etapa, cuando arranca Taramay, parece que lo sueltan con tirachinas, pero yo siempre lo fui viendo. Entonces yo iba viendo cómo alguno iba reventando, cómo me iba acercando, cómo iba... Entonces al final eso también te motiva. Yo me fui buscando un equipo donde estuviese a gusto, donde fuese el único líder y bueno, y pudiese competir contra los demás. Y dejé el ciclismo cuando yo quise. Realmente es una de las cosas de las que más contento estoy. A mí nadie me echó del ciclismo, fui yo cuando quise. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque si no sí que te van a echar de casa. Sí, sí. Si quieres, invitamos a la tortilla y te sumas. Cuando quieras, cuando ya pases por todos, como ya tengo cuerda para un rato, me vuelves a meter a mí. Pues muchas gracias por venir, tío. Nada.